Brian Ramírez. Sí, profe. Sí, señor. Dale, ¿tú ya lo hiciste, no? No, profe. Dale. ¿Wilson Durán no tiene cámara o qué? Profe. Cri- Profe, Cris- empecemos calentando las Cris- muñecas. Cristian Profe, yo Fernández. estoy desde el celular en la otra pantalla. Cristian Fernández. Falta ahí, solamente falta Cristian. Pero Cristian parece que la pantalla estuviera destapada, ¿sí entiendes? No, o sea, no que no tiene video. Iba a salir de trabajo en la moto. Ah, ¿fue que dijo? Ah, ¿él es el policía? Sí, señora. Ah, sí, entonces sí. Listo. Las muñecas. Listo, profe. Mano derecha para estirarla bien. Con fuerza. Mire cómo hace Fabián. No, Fabián, así no sea grosero, es así. Listo, profe, la otra. Bueno, era quitar la cámara entonces. No. Arriba estiramos aquí el frente y vamos subiendo. Quitar todo eso. Listo. Estiramos aquí la mano izquierda, los dedos. Acuerden de coger el dedo pequeño, ¿no? Listo, cambiamos. No, Jimmy sí jura que está haciendo el ejercicio. Este muchacho ahora un trotecito. Mientras. Y listo, profe. Nos faltó el cuello. Ah, el Un cuello. trotecito hasta el CAI. El CAI del sur para. A que nos devuelvan corriendo. Muy bien, chicos, en estas siguientes clases, hoy, mañana, vamos a mirar un área que ustedes van a trabajar muchísimo, que es la programación. A los que ya les gusta, pues, los felicito. Esto es solamente un brochure de lo que, ni un brochure, es algo para que ustedes conozcan de lo que va a ser. Entonces, necesito que trabajen por WhatsApp, 20 minutos, con algo muy sencillo. Tengan presente, por favor, Alexander, una hojita en blanco para que apunte, por favor. Si no me tuerce los ojos, coloco una hojita en blanco y un lápiz para que apunte. Sí, señora. Entonces, las dos chicas, Carolina y Camila, van a hacer una diapositiva sobre qué son los lenguajes de programación, únicamente el concepto, pero busquen un concepto bueno. Si les salen dos diapositivas no importa, pero únicamente el concepto, ¿cierto? Juan Carlos Peña, Elkin Rodrigo Anturi y Leonardo Mendoza. Vamos a tomar los lenguajes de bajo nivel. ¿Listo? Los lenguajes de bajo nivel. Alexander, tú, con Luis Alejandro Monroy, con Cristian Fernández, lenguajes de alto nivel. Ustedes toman los de alto nivel. Brian Ramírez, de Yadira y Fabián Flores, programa fuente. Programa fuente. Manuel Pinzón, Wilson Durán y Luis Enrique Acevedo, programa objeto. Programa objeto. El señor Camberos. ¿Y quién me falta? ¿Nadie más? Yo, profe. Camberos y Jimmy, entonces los dos, que es pseudocódigo. Listo. Pseudocódigo. Perdón, profe, no le entendí bien.
Pseudocódigo, se escribe con una P iniciando. Voy a escribir aquí en el chat. Pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? ¿Listo? Entonces, tienen 15 minuticos para que preparen la diapositiva. Luego cada uno pasa. Coloca ahí, ten presente, Alexander, porque cada uno va a tener puntos sobre lo que haga. ¿Listo? Sí, señora. Entonces comiencen a ver, los quiero ver a todos ahí en pantalla. Ninguno se me da video. Todos que están trabajando ahí, por favor. Entonces, necesito que ya todos paren. Únicamente uno de cada, me imagino que uno de ustedes va a compartir pantalla y a contarnos. Los demás van a estar muy pendientes porque les voy a preguntar, porque tenemos que empaparnos un poquito de este tema, ¿cierto? Todo lo que nosotros programamos lo hacemos bajo un lenguaje de programación. Entonces, si no sabemos qué es un lenguaje de programación o para qué se usa, o cómo fue la historia de esos lenguajes de programación, pues ni para qué entramos a programación. Entonces, arranquemos con Camila y que nos van a contar el concepto. Las dos chicas del grupo, Camila y Carolina, Andrea y Carolina. Andrea, Camila, ¿te llamas? Somos Andrea, Carolina y Arcelio, perdón. Sí, Andrea, Arcelio y Carolina. Por eso, ¿yo por qué le digo Camila a Andrea? Porque es que yo me llamo Camila Andrea, pero es que a mí no me gusta el Camila. No, es que no le sale, dice Camila Andrea. Dejémoslo en Andrea entonces. Listo. Entonces, ¿quién va a compartir pantalla? Ojo, chicos, tomen apunten, estén pendientes. Ya, demen 2. Ya la comparto. Y se acabó el tapabocas, ¿no? Es que ya puedo estar en el cuarto. Jimmy, no me mire así. Profe, ¿cómo quiere que la mire entonces? Con amor, con amor. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Sí. Sí, señora, señora. ya la estamos viendo. Muchas gracias. Señorita. Sí, porque todavía no estoy vieja. Ah, no jodas, Camila, respete. Listo. Bueno, compañeros, buenas noches. Bueno, claro que Jensi tampoco es que sea muy bonito, pero bueno, hágale. No, yo por eso Esos siempre son- digo Carolina, porque a mí no me gusta el Jensi. Pero un momentico, paro acá la grabación. Bueno, compañeros, buenas noches. A nosotros nos tocó pues el tema del lenguaje de programación. En nuestro grupo está Carolina, Arcelio y pues ¿quién les habla? Yo, Andrea. Bueno. Uy, esperen. Listo. Bueno, empezamos como que es un lenguaje de programación. En la informática se conoce como un lenguaje de programación a un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a comprender un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o un sistema informático, permitiendo pues controlar su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario, que pues seríamos nosotros los humanos. A continuación, mi compañera Carolina. Yo estaba hablando y con el micrófono y se ha apagado. Bueno, por otra parte, los lenguajes de programación están presentes en las aplicaciones que controlan nuestros diferentes dispositivos como ordenadores, smartphones, tablets, televisores, frigoríficos y una larga lista de otros dispositivos que pues son programados mediante lenguajes de programación. Aparte, pues todas las aplicaciones informáticas que conocemos en la actualidad están en menor o mayor medida desarrolladas utilizando ciertos códigos informáticos que pues de por sí
se denominan como lenguajes de programación. Siguiente. Está como raro el computador, no quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ay, ya. Ah. Bueno, sigo yo, ¿verdad, Andrea? Sí, señor, dale. Bueno, a continuación encontramos los tipos de lenguaje de programación. Nos dice que encontramos 3 tipos de lenguajes informáticos muy bien diferenciados. El primero es el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el lenguaje de programación que entiende directamente con el ordenador. O sea, es el que mejor dicho, el que va directamente relacionado con el computador. Este lenguaje utiliza el alfabeto binario, o sea, lo que hemos visto en estas clases de 0 y 1. El segundo es el lenguaje de bajo nivel. Dice que son mucho más fáciles de utilizar que el lenguaje de máquina, pero depende mucho de los ordenadores, como sucede en el lenguaje de máquina. El tercero decimos que es lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes son más fáciles de comprender y aprender, y se dice también que utilizan palabras o comandos similares al lenguaje natural, generalmente tomadas del inglés. Siguiente. ¿Le puede bajar un poquito que vas? No apague ahí la luz de la cocina. Hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llega, deja de compartir, por favor. Final no va más. No, es que ahorita entra cada uno. Entonces, al final ya cada uno vamos a empezarlos a mirar. ¿Qué ocurre? Los lenguajes de programación son creados para realizar programas, ¿sí? Partan de esa base. Los lenguajes de programación tienen una historia, al igual que todos nosotros, desde pequeños hasta grandes. Ellos vienen de uno los encuentran como primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Otros lo encuentran como lenguaje de máquina, lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Otros lo encuentran como lenguajes de bajo nivel y encuentran el de máquina ahí. Pero todo han sido simplemente evoluciones. Lo que cambia entre un lenguaje y otro es su estructura y su manera de manejarlas, de estructurar un programa. Pero desde que ustedes tengan una buena lógica, que es lo que van a ver conmigo, aprender a desarrollar su lógica, desde que ustedes tengan una buena lógica, no importa qué lenguaje se les presente, porque el lenguaje tiene sus palabras mnemotécnicas, es simplemente cuando yo tengo la lógica del programa, aplicar esas palabras mnemotécnicas y ya. Por eso la gente siempre le dice la una al otro, oiga, usted es un duro para programar. Lo que pasa es que ya tiene la lógica desarrollada y el lenguaje que le pongan, interpreta y dice, por ejemplo, en Java para declarar una variable se coloca var, en lenguaje ese se coloca var pero con B larga, en no sé qué, entonces emprenden a mirar las palabras mnemotécnicas de cada lenguaje, pero de que sepan la lógica y tengan cómo desarrollarlo no importa. Ustedes tienen que manejar mucho y vamos a mirar acá, y si Dios lo permite, nos vemos en algoritmos de fundamentos es eso, desarrollar su lógica, eso es lo más importante. Cuando ya yo desarrollo la lógica, yo tomo cualquier lenguaje y vea, lo como de una. ¿Entendido? Ahorita estamos mirando simplemente el concepto que son lenguajes que nos ayudan a crear programas por medio de palabras mnemotécnicas y ya. Ese es el concepto. Luego dicen, oiga, pero los lenguajes tienen una clasificación. Máquina, pues obviamente los primeros que entienden la máquina, computadores 0 y 1, lo que ustedes están viendo, por eso van a ver lógica, matemática, lógica y arquitectura para mirar cómo es que trabajan. Miramos bajo nivel y luego miramos alto nivel, como para uno entender que todos esos lenguajes que nosotros escuchamos Java, que escuchamos C++, que escuchamos C#, ¿cómo es que, de dónde es que viene? Ya tenemos el concepto, ahora vamos a mirar su evolución, cómo ha sido. Vamos a empezar con los de bajo nivel, que son Elkin, Rodrigo, Elkin, Leonardo, Alexander le colocas a Camila, a Arcelio y a Andrea y a Carolina, le colocas por favor 5 puntos positivos y ya ahorita vamos a evaluarlos a ellos. Arranquemos con lenguajes de bajo nivel. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, profe.
Listo, lenguajes de bajo nivel. Es un lenguaje de programación de características de bajo nivel. Es aquel que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora que lo soporta. El uso de la palabra bajo en su denominación no implica que el lenguaje sea inferior a un lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducida abstracción en la que el lenguaje y el hardware son lenguas dependientes de la máquina. El programa que se realiza con este tipo de lenguajes no puede migrar o utilizar otras máquinas. Estos lenguajes, como están diseñados a medida que el hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Listo. Pues acá, esto es un ejemplo de código fuente de bajo nivel. Digamos, esta programación que vemos acá se utiliza más que todo en el área de, pues acá en este programa está manejando en el área electrónica para programar microcontroladores. Eso uno define unas ciertas variables, ciertas librerías, y los comandos que vemos son los que están dando las instrucciones al dispositivo. Desde ahí vamos a controlar, porque como es un hardware tan limitado y lo que hace es interactuar el hardware con el software, podemos prender LEDs, manejar motores, dependiendo pues ya la característica que nosotros le demos y para que lo vayamos a utilizar. Y pues queríamos complementar con esta tercera diapositiva, que dice entre los lenguajes de bajo nivel están el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Dentro de los lenguajes de máquina, es el que da las órdenes a la máquina que son operadas fundamentalmente para su funcionamiento. Y el lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje máquina que está formado por abreviaturas de las letras y números. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar programas escritos en el lenguaje ensamblador a la lengua de la máquina. Listo, profe. ¿Y con tus palabras qué entiendes? Pues tú no, los otros integrantes de tu grupo. Es que profe, estos lenguajes se refieren a que el lenguaje como tal solo le habla a la máquina. Solo le habla a la máquina. Ese es el resumen de los de bajo es un que se hace abajo la medida del hardware que uno tiene. Del hardware que uno tiene. Que no sirve para migrar, ese software no sirve para migrar para otra máquina. No, si se diseñó, pues para pero imagínate que a medida que van evolucionando los lenguajes, Alexander y Yadira, a medida que van evolucionando los lenguajes, se van volviendo más vulnerables, ¿sí? Esos lenguajes eran más seguros, aunque el programar era más extenso. Por ejemplo, si tú querías programar un título, tenías que dividir la página, sacarle cuadrícula en dónde va, a lo largo, a lo ancho, y colocarla. En cambio ahora pues todo es traiga, pegue, le pega ahí, todo es orientado a objetos. Pero eran tan seguros que ustedes sabían que la Lotería de Bogotá, todo lo que maneja, ellos todavía programan en COBOL, que es un lenguaje, lo llaman entre bajo y medio nivel. Y la gente que programa en COBOL aquí gana mucha plata, porque saben allá la gente no... Por eso es que esa gente que está trabajando allá en la Lotería de Bogotá no la sacan. Porque hoy en día la gente... Señor. No, profe, iba a agregar que las aerolíneas, algunas aerolíneas o programas de aerolíneas utilizan COBOL todavía. Por la seguridad, o sea, por el espionaje, por la seguridad informática. Son lenguajes de programación que como la gente no maneja, hoy en día la gente te trabaja .NET, te trabaja Java, te trabaja Visual Basic. Entonces, ya los de COBOL ya son los viejitos, ¿sí? De los primeros ingenieros de sistemas que salieron, pero ellos los siguen manteniendo, ¿sí? Los lenguajes van evolucionando y a medida que van evolucionando, le dan más, ¿cómo les digo yo? A medida que evolucionan, le dan más facilidades al usuario para programar, ¿sí? Tienes que programar menos porque te dan más utilitarios, más cosas. En cambio, esos de bajo nivel y alto, pues tocaba programarles todo. Si tú querías que saliera un marco,
en la pantalla tenías que decir cómo salir a este marco que tenemos en Zoom. Todo se hacía con código. Y por eso todo era con código y programando. ¿Entendemos? ¿Leonardo tiene algo que aportar de lo que leyó? No, pues digamos que eso es que el programa se ajustaba era al hardware como tal, no, Sí. y tenía su capacidad llegaba hasta donde le daba el hardware. Si se tocaba pasar, tocaba actualizar el hardware para que el programa pudiera hacer más funciones. Muy bien. De ahí ya pasamos a los de alto nivel. Pero los de alto nivel también vienen en un orden, ¿no? Salieron unos primero que otros. 5 puntos para ellos. Alexander, y vamos con ustedes. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, profesora, yo la comparto. Ah, pero espere, le doy F5 para poder que se vean. Y me voy aquí, compartir pantalla. ¿Sí se ve? Lenguajes de programación de alto nivel. ¿Qué son? Estos por lo general son lenguajes que son de materia universal o de forma universal. No importa su arquitectura o máquina, se puede hacer su programación y son del tipo general o tipo específico. Sus características, que son un lenguaje familiar, se pueden expresar fórmulas matemáticas, como por ejemplo la que vemos ahí, z igual a x2 más y ya otra vez independiente de la máquina. Es un lenguaje similar al humano. Lo que sí requiere es un programa que interprete o un programa compilador que interprete lo que estamos programando y nos lo reduzca de un nivel alto a un nivel bajo. Listo, compañeros, muy buenas noches. Yo les agrego algo a lo anterior. A diferencia, este es el programa de alto nivel, pero a diferencia de al de bajo nivel, es que este necesita como tal de una fuente, ¿sí? Como de un receptor para que pueda designar las tareas, los códigos para que se pueda realizar, ¿sí? Lo que el compañero decía, tiene un lenguaje similar al humano, solo que la mayoría o algunas de las palabras están en inglés, con signos de puntuación, números. Otra cosa, es un programa que está escrito en lengua de alto nivel, se le denomina programa fuente, en el cual como una computadora no puede entender cierto programa, necesita la ayuda de un compilador, lo que les estaba diciendo, que tiene la tarea de traducir el lenguaje a máquina. Comúnmente los programas son traducidos al lenguaje máquina por los compiladores, se enlazan con algunos otros códigos o programas de biblioteca, ¿sí? O programas específicos. Ya con la diapositiva, ay, ahora que le hice paso esto. Con la diapositiva, aquí podemos ver unos lenguajes de programación interactivos, que está COBOL, está Pascal, está C, está BASIC, entre otros. ¿Te quieres de pronto quitar los zapatos? ¿Te quieres quitar los zapatos? No. ¿No tengo otros chanclas acá? ¿Te los dejo? Si me quito los zapatos me da frío. Bueno, seguimos con el ejemplo, perdón. Yo tengo los ejemplos. Buenas noches para todos. Bueno, y como decía mi compañero, estos lenguajes son utilizados en las industrias, ¿sí? Por lo menos el COBOL es utilizado en los bancos, ¿sí? Es un lenguaje algorítmico, ¿sí? Entonces también tenemos el OGPT-C, que es por IPOR. Tenemos Perl, son los servidores de web. Tenemos el Python, que lo maneja Google, Yahoo y Spotify. Tenemos Visual Basic, que lo adoptó Microsoft. El Ruby, que me parece muy interesante, que es una fusión de varios lenguajes, lo utiliza Twitter. Tenemos el PHP, que lo utiliza Wikipedia y Facebook. Y el lenguaje Java, que es el número 1 en el mundo, se utiliza para crear software y se maneja mucho en la web. Es eso. También pues para complementarle a los compañeros, por ejemplo en la universidad yo utilicé este programa que es MATLAB. Es un lenguaje de programación ya en forma de ingeniería. En él podemos hacer muchísimas cosas.
Mi trabajo de grado fue una implementación de un inversor utilizando este software. Este software requiere tanto algoritmo y de un diagrama de flujos o una máquina donde interactúa la persona. Es una especie de aplicación. Miremos si me deja compartir. Esperen. Les debo de compartir un poquito y les comparto la... Este fue mi trabajo de grado y aquí pues podemos ver que esto requiere también pues su complejo matemático y sus secuencias, y aquí es donde ya iniciamos la parte, esta es la parte del QI, que es la parte del usuario, es donde el usuario interactúa con nuestro programa, pero detrás de eso es donde llamamos los códigos, donde va toda la programación. Entonces requirió siempre una programación bastante. Aquí podemos ver pues la aplicación, donde yo hice el inversor, donde se daban los factores de entrada, y el objetivo era, mediante los filtros que tenemos, que comúnmente usamos ahorita en las UPS, que es el PWM, SPWM, eso me filtra la señal para que la onda sinusoidal sea mucho más efectiva. Listo, entonces sigamos en la presentación. Aquí podemos ver pues un ejemplo donde se lleva en la parte de un programa de Java de ceros y unos y los lleva a valores en inglés para hacer la programación. Ahí se muestra como lo que estamos viendo con ingeniería, que son los sistemas binarios. De hecho, Java es uno de las plataformas de programación más viejas que está. En la diapositiva anterior se ve que está como desde 1995. Eso es algo que, si usted no tiene Chrome, puede utilizar Java para navegar. Si no tiene Facebook, puede entrar por Java para programar en los computadores, en los servidores. O sea, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero es algo que es como pan de cada día. En lo que, ¿sí? en lo que ustedes leyeron, entienden o entendieron por qué hoy la gente está viendo tanto Java. O sea, ¿por qué la gente y las universidades y todo dictan hoy tanto Java? Porque uno es más eficiente, aparte pesa menos. Por ejemplo, no sé si sepan, pero Chrome pesa bastante. Y aunque no lo noten, usted puede entrar a Chrome y poner YouTube y se demora un poquito cargando, así usted tenga muy buenas megas o tenga muy buen internet. Si usted descarga algo, viene con mucho más peso porque viene por Chrome. Mientras que Java es mucho más liviana, mucho más rápida y mucho más eficiente. Por eso es que la están utilizando. Eso es uno de los aspectos. No sé si mis compañeros de pronto pueden agregar otro. Profe. Señora. Hola. Yo leí que Java, lo que pasa es que Java no es como descargable, no es descargable, ¿sí? Entonces que nosotros podemos hacer cambios y no se necesita, digamos, de compilar, de nada de eso, que cualquier persona puede hacerlo. No se necesita de licencias ni nada de eso. Pues eso fue lo que yo leí. ¿Sí? No, y porque es fácil para programar. Por ejemplo... Y también se puede meter en cualquier sistema operativo, ¿no? Utiliza muchos sistemas operativos y es muy viable para descargar en cualquier lado. Y también porque, muchachos, anteriormente y aún hay lenguajes que cuando tu programa no te corre, entonces a lo último tú le das cualquier lenguaje que tú manejes, le tienes que dar correr. En uno le dicen ejecutar, en otro le dicen correr el programa, ¿sí? Cuando te corre el programa, entonces en la parte de abajo te salen, tiene 21 errores. Y usted tiene que empezar a mirar, fue madre, ¿qué puse mal? Y Java es muy sencillo de programar porque Java te lleva al sitio. Por ejemplo, ahí donde dice el lenguaje de programación, no le colocaste la G, la J, y él te ubica y te dice dónde está el error. Entonces, a la gente le gusta mucho por eso, porque lo ayuda a que uno programe más rápido y entienda más los errores. Le bota la compilación a la línea de código. Exacto, le bota la compilación a la línea de código. Tiene mucha razón el señor Fernández. ¿Listo? Hace falta un miembro de ingeniería. Lo que pasa es que él llegó un poquito tarde, pero él tiene, no están las diapositivas, pero él tiene para hablar. ¿Quién? Yo, profe. Alejandro. Dale. ¿Las diapositivas se acabaron ahí? Sí, señora. Es que entonces deja de compartir, sí. Sí, profe, digamos que lo que decían es muy cierto. Digamos que a diferencia de C++,
es un lenguaje muy complicado porque, digamos, al tema de compilar, le bota los errores, pero uno mismo tiene que ir a buscarlos, ¿vale? Entonces, digamos que ese es un problema que no lo tiene Java, ¿sí? Y digamos que para estos lenguajes, digamos que son un poquito más actualizados, se tiene que ver mucho el inglés para lo que es manejo de variables, lo que es el if, que Mañana para, vamos a ver todo eso, mañana vamos a que ver es variables constantes. el while, el do while, todo eso que son Bucles, condicionales, se llaman bucles. que son para los temas de condicionales. Entonces, digamos que a medida que van desarrollando más los lenguajes, van dando muchas más herramientas para el programador, para pues poder generar un sistema más completo y con menos errores. Digamos que yo en este caso he podido manejar PCIN, C++. Eso es lo que van a trabajar ustedes. Sí, digamos que el PCIN ahorita, es ¿no? como para iniciar. Ahorita vamos a ver diagramas de flujo y luego ustedes descargan PCIN y miramos si el programita les sale o no les sale. Ese es lo que vamos a ver entre estos días. Muy bien. Ese es chévere porque le da paso a paso, le da diagramas, le da... todo. Es bien interesante. Chicos, ¿ustedes creen que los lenguajes que van a seguir saliendo, o sea, van a ser de alto nivel? ¿O esto va, o esto tiende a otra generación? Dime, ¿quién me quiere? Yo no lo veo, profe. Yo, digamos, yo también he trabajado con C++ y me parece que no es que sea más complicado, sino que tiene un aspecto diferente. Sí, Vamos, pero no es lo lo raro mismo es que la batería está nueva. Espere, el señor Luis Acevedo, por favor. Ya, ahora sí, Adrián. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Camilo? Sí, señora. Dale, que ya le quité el sonido, sí. Sí, en este caso es que, digamos, C++ nos permite hacer un lenguaje mucho más amplio y con muchos más aspectos que Java. En cambio, Java... Mira, yo te voy a decir una cosa con experiencia. Yo no me fui por programación. Si tú me lo preguntas, ingeniero, sé por qué se fue por proyectos, por manejo de proyectos, de evolución de proyectos, ingeniería del software y toda esa parte. Entonces yo te digo por eso, porque no me quería casar con un solo lenguaje y uno en programación tiene que ser multifuncional. Entonces hay gente que siempre, cualquier programa que lleve a hacer, lo va a llevar al lenguaje que más se le facilite, lo va a llevar al lenguaje que mejor ha entendido. Hay gente que defiende Java, hay gente que defiende C, y los lenguajes no tienen nada que ver. O sea, el lenguaje, lo que yo les digo, ustedes tienen que aprender es a la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo manejo un proyecto, entonces, el cliente hay veces te pide en qué quiere el lenguaje, en qué quiere el programa. O en su empresa manejan solamente Java. Pero si yo voy a donde otro cliente y resulta que ese cliente maneja Visual Basic y él me obliga. Entonces, uno que hace, yo organizo mi comité, yo organizo la gente que quiera trabajar conmigo, mi equipo de trabajo, y busco el programador que necesito. A este cliente muy cierto, cuando yo estaba... Este cliente lo quiere en Python, este cliente lo quiere en C, entonces yo contacto al programador, porque hay técnicos en programación que lo hacen muy bien, y que me programen, ¿sí? Y si el cliente no me exige el lenguaje, sino que yo lo haga y que se lo monte, adivinen cuál lenguaje escojo. El que más se le facilite. Exacto. El más barato. Eso es lo que, el más barato. Eso es a lo que yo me refería. El programador que me cobra menos, porque es que así es que uno se trabaja aquí afuera. ¿Sí? Aquí, si el más barato que yo tengo es en C, pues ese proyecto muy seguramente va en C. ¿Entiendes? Entonces, por eso le digo, no se casen con un lenguaje y no se asusten con otro lenguaje, sino desarrollen su lógica, que cualquier lenguaje, un lenguaje tiene más funcionalidades que otros, un lenguaje es mejor que para ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos lenguajes que son más interactivos, dejan hacer más gráficas, hay otros que son más planos, pero no quiere decir que ninguno sea mejor que el otro. ¿Entendido? Entendido. Pero es que es muy bueno, digamos, los aspectos que tú das, ingeniera, porque, o sea, tú desde un comienzo dices que no nos quedemos en un solo lugar. Cuando yo estaba en el colegio, estaba haciendo el técnico de ingeniería en sistemas también. A nosotros nos dejaron en Java 2 años. Ahora, profesora, en cuanto a la pregunta que nos hizo, yo creo que los lenguajes van a seguir evolucionando. Sí.
y de pronto sale uno, pero yo creo que puede ser una fusión entre varios, así como lo hicieron con Ruby. Me parece el lenguaje que maneja Twitter me parece genial. Ahorita el que más está es Python, ¿no? Python es el que más se está utilizando ahorita. Lo que pasa es que Python es por la facilidad gráfica que trae, pero ahorita... No, o sea, yo estaba mirando y por lo que va para la o sea, base de datos es muy bueno. Lo que pasa es que tú tienes que pensar ahorita en que no solamente tienes que programar para computador. Tú tienes que programar para smartphone y para Apple y para smartphone. Aplicaciones. Entonces, para aplicaciones app. Entonces, los lenguajes ya no solamente van a ser en un computador. Entonces, Python sale con esa de que tú puedes programarlo automáticamente, pasarlo a smartphone o pasarlo a un smartphone que sea Apple o que sea de los otros y que te deje también descargar y mantener la aplicación en el celular, porque es que no crean que programar en el celular es lo mismo, siempre cambia. Entonces, todos los lenguajes van a ir hacia eso, ¿no? Y hacia el nivel web, por eso se llaman .NET, y todo el cuento. Hay hartísimo trabajo para de aquí a que ustedes se gradúen, no sabemos qué lenguaje les va a tocar desarrollar. Porque, por ejemplo, los chicos que están trabajando conmigo ahorita proyectos de grado, les tocó inteligencia artificial, esos lenguajes de inteligencia artificial, lo que es Lisp, Prolog, eso es berraco, o sea, eso tú no lo alcanzas a ver en la carrera y tienen que estudiarlo, ¿sí me entiendes? De aquí a que ustedes lleguen, los que están viendo hoy ya no van a estar, y cuando se van a graduar les toca mirar sobre qué lenguaje lo tienen que hacer, porque uno tiene que graduarse con lenguaje de punta, ¿no? Pero entonces lo importante es tener unas buenas bases para coger cualquier lenguaje. ¿Listo? Vamos a mirar la diferencia entre un programa fuente y un programa objeto. ¿Quién tiene eso? Profe, nosotros tenemos programa objeto. Primero programa fuente. ¿Quién tiene Nosotros programa fuente? Dale, arranque con programa fuente. Arranque con programa fuente. Sí, señora, ahí. Dale. Listo. Los integrantes son Fabián Flores, Arián Sánchez, Yadira y Brian Ramírez. Un momento, creo que está más lento mi computador. Listo. Bueno, un programa fuente es una noción que se emplea como sinónimo de código de fuente. Se trata de las instrucciones que un programa informático transmite a una computadora para que pueda ejecutarse. Es por ello que se le define al código fuente como todo lo contrario al código objeto, que es justamente este último el responsable de que el ordenador pueda interpretar las acciones que se ordenan y los comandos que han sido prefijados en este código para poder ser ejecutados, interpretados y retransmitidos por los componentes físicos de un ordenador, es decir, los dispositivos hardware. Bueno, ese es más o menos un código fuente como se ve. Muy bien, programa fuente pasa por el compilador y llega a programa objeto. Muy bien. Bueno, el código fuente. Para el usuario común pueda utilizar un software sin inconvenientes y sin preocuparse por cómo ha sido desarrollado. Cómo ha sido desarrollado. ¿Cómo? Los creadores de los programas informáticos, ¿qué pasa, Fabián? ¿No ves sonido que tienes? Oh, ya. Que se va al internet. Los creadores de programas informáticos utilizan distintos tipos de lenguajes de programación para escribir el código fuente de un determinado software. En este sentido, existe una gran cantidad de lenguajes de programación, cada uno de ellos orientados de una u otra forma a la creación de distintos tipos de programas, siendo los más conocidos los lenguajes llamados HTML, C++ y Delphi. Y Delphi, entre otros. Muy bien. Sigue el siguiente compañero. Profe, una pregunta, ¿cuál es ese Delphi? Es un programa de bases de datos.
el mismo SQL? No. Bases de datos, no. No, pero es para bases de datos. Ok. Creo que se trabaja más que todo con .NET. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues aquí está código objeto. Los integrantes somos Luis Enrique Acevedo, el burro por delante, Manuel Pinzón, Wilson Durán, Luis Enrique Acevedo. ¿Sí? El objeto en programación dice que es la herramienta para poder diseñar las instrucciones que debe ejecutar el ordenador de forma que pueda ser entendible y mucho más cómoda para utilizar por los usuarios programadores, además de que no difiere del tipo de ordenador que tenemos ni los componentes del hardware que estén allí presentes. ¿Sí? Entonces, habla de que es la forma de representar, digamos, una aplicación o un programa. Si usted va a crear, por ejemplo, una parte que se llame usuario o va a crear una parte que se llame, no sé, que se llame inscripción o lo que necesite crear, es la parte objeto es la que me permite poner en pantalla, digamos, esa programación que quiero para que el usuario lo entienda. Así es, nosotros vendríamos siendo el segundo paso o el complemento al código fuente. Porque nosotros en el objeto de programación, nosotros necesitamos sí o sí que ya estén unos códigos preexistentes, que son los códigos fuentes, y nosotros lo que hacemos es una creación de algo más para crear ya, digamos así, como el entorno de toda la aplicación. Es lo que se usa es como una técnica de programación. Lo que hace es hacer como un bloque esencial de la construcción en la programación más cercana hacia un razonamiento humano. Podemos colocar algunos conjuntos y unos atributos a ellos mismos, sus métodos y consecuentemente la reacción a los eventos. Claro que también pueden ser totalmente autónomos estos objetos. Pueden estar de las dos clases. Sí. De hecho, pues ellos también deben interactuar entre sí, deben interactuar con otros objetos. ¿Sí? Un objeto con la aplicación como tal o con el programa como tal, el programa fuente, debe siempre estar interactuando. Entonces, aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de objeto. Dice que tenemos un objeto llamado pago, ¿sí? Y estas características definen al objeto. ¿Cuáles características? Por ejemplo, aquí dice que código interno, valor a pagar. Todas esas características definen a ese objeto, ¿sí? El cual debe ser autónomo, pero debe poder interactuar con los otros objetos. Sí. Aquí también tengo otros ejemplos, que es, por ejemplo, el perfil de WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Hay otro que es la inscripción de usuario Rappi. Entonces,